Música. Este es el título de la sección que vamos a comenzar con este capítulo número 14 de La vida en Jaquetía, en la que Soli Levi nos hará conocer sus vivencias de Tangerino y que corresponde al tercer disco del set de 5 de la colección completa. El cosmopolitismo del norte marroquí, en ciertos casos, llegó a favorecer relaciones fraternales entre los habitantes de la región, cualesquiera que fueren su religión, su nivel social y su ciudad de residencia. Este tercer disco, esta tercera sección, pone de manifiesto esta convivencia y al mismo tiempo es como un muestrario de las músicas que corrían, en los años 50, por las calles de Tánger y de lo que era la zona española de Marruecos. La túnica de 1000 colores musicales. Este es el título del capítulo que escuchamos a continuación. Ya desahogué y bujeí, bujear, expresar o confesar algo sin reservas. Y bujeí lo que tenía guardado desde hace 60 años. 60, invención jaquetiesca, imitación cómica de 60 o 70, expresa una idea de gran número, pero sin precisar. Me siento bien ahora, acabo de contarlo, desahogado. Acababa de mencionar lo de la música criticando al resto de Marruecos, tanto francés como español, por lo poco que sabían ahí. En un solo día, o casi, yo podía gozar escuchando Una paloma blanca por Antonio Molina, Una paloma blanca, y también Elle est à toi cette chanson, por Georges Brassens, o عمري ما ننساك يا ماما por Sami el Maghribi, o Marutella Marut por Marino Marini, o يا شمس العسية tan 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 por la orquesta de los Awadin de Tetuá. Eso todo, y también gozaba escuchando 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock. Only como un rayito de luna revuelto con azares. Mar hermosa, vieja de pena por dentro, por fuera, como una rosa. Mare buena, con los ojitos de novia y la cara de Azucena. ¡Qué alegría cuando le digo a la gente qué guapa es la madre mía! You are what you are to me.
vos petites mains, demain des heures à manier. Une cloche sonne, sa voix d'écho en écho. Dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicot, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile legge a droviso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta pensier di pensier di pensier. Y también me encantaba escuchar a mi madre y a mis tías cumbeando en la cocina y cantando coplas, romances y cantares de boda de los judíos del año de la pera del Zeman Carbón. Y yo las ayudaba porque todo eso me lo sabía de memoria. Y en los hielos del Polo Norte, ante telear, ir a parar, todavía canto y coplas y romances y piyutim como los que cantimos con Gerineldo. Y por ejemplo, cuando hacían mis tías y mi madre los dulces papurín, todas cantaban en coro. Empezar quiero contar hechas del Dios alto, de lo que voy a mentar, nada yo no falto, con risos y cantos y con gran placer, porque jamás el mamzer mos quiso matarmos, también atemarmos. Atemar, exterminar. El mamzer, hebreo, el bastardo. Recordemos que Hamán Ha'agagi era el gran visir del rey de Persia Asuero, 485-465 antes de la era común. Hamán se propuso exterminar a los judíos de Persia y de todo el imperio de Asuero, pero estos fueron salvados milagrosamente por intervención divina a través de la reina Esther y de su tío Mordejai, Mardoqueo. Todo esto está bien explicado y bien detallado en la Megilá. La Megilá, que vos lo recuerdo, es el pergamino donde está escrita la historia de la reina Esther y del tío Mardoqueo, Mordejai, que salvaron a los judíos. Y ya vos canté un pedacito de la Megilá en Ibrit y su traducción en ladino. Y si estábamos en vísperas de Pesaj, ya empezábamos a prepararnos para medar la Haggadah. Repaso, Haggadah en hebreo, relato de la salida de Egipto. Y las mujeres, hermanas, Simha, Pesaj ya vino, amasai las tortas y sacai el vino, hacer las tortas, que son los panes ácimos, y sacad el vino. La música de este cantar nos servía a los alumnos judíos del liceo a aprender de memoria las recitaciones que nos daban los maestros. Con esa misma tonada aprendimos l'art poétique de Boileau, poeta clásico francés del siglo XVII. Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, en este saco ridículo en el que se oculta Escapino,
no reconozco al autor del Misántropo. La perfecta razón huye de todo extremismo y obliga a ser prudente con moderación. Escapino y Alceste, el Misántropo, son personajes de las comedias de Molière. Así pasó el 14º capítulo, La túnica de 1000 colores musicales, donde iniciamos el recorrido por la sección música de la vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo podcast vamos a escuchar el capítulo titulado La playa y la pulpeta de Don Picho. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Sol y Levi en lavidaenjaquetía.com.